Bienvenidos, manitas. Para el vídeo de hoy reciclamos una botella. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es quitarle etiquetas a la botella, limpiarla bien con agua y jabón y después pasarle un poquito de alcohol con un trapito y quitarle todas las huellas de la grasita de nuestros dedos y tenerla bien limpia. Lo siguiente, aplicarle una imprimación. Esta es una imprimación específica para metal, cristal o plástico. Con una esponjita o con un pincel vamos a ir dándole a toda la botella. Siguiente paso, voy a aplicarle color. Voy a utilizar un blanco roto y estoy utilizando pintura tiza, pero perfectamente podéis utilizar acrílica. Pasamos a hacer el decoupage. Yo voy a utilizar esta servilleta floral. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces como siempre. Y vamos a cortarla a la mitad. Yo voy a utilizar este medium para decoupage. Lo primero, vamos a quitarle las dos capas que trae la servilleta y quedarnos con la del diseño. Y vamos a ir aplicando medium para decoupage, una capa bien finita pero bien extendida. Y vamos a ir por zonas. Colocamos el plástico encima y con el papel que acabamos de retirarle a la servilleta vamos a ir presionando del centro hacia los bordes para que no se nos hagan las arrugas. Así vamos a ir pegando todo alrededor de la botella. Hola, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que me veis y os gusta? ¿Y no estáis suscritos? ¿A qué esperáis? Eso aún tiene solución. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y es muy importante que activéis la campanita de al lado en todas las notificaciones. Así YouTube os mandará un aviso con cada idea nueva que os voy compartiendo y no os perderéis ninguna. Venga, animaros y suscribiros. Como está humedecida, simplemente colocando el borde del pincel por donde queramos que rasgue, se rompe sin ningún problema. Y ahora vamos a aplicar de la misma cola por encima una capa generosa y dejaremos que se seque. Con una lima de uñas retiramos el sobrante de la parte de abajo. Mientras se nos seca el decoupage, pasamos con la decoración. Vamos a necesitar un rectángulo de tela, la que os vaya a juego con vuestra servilleta, la que tengáis, y un trocito de cartulina. Vamos a hacerle como si fuese un corpiño a la botella. Lo primero que tenéis que hacer es medir el contorno de vuestra botella. La mía mide 23 centímetros y le quitáis 1,5 centímetros. Entonces cortaremos una pieza en cartulina de 21,5 o la medida que a vosotros os dé, depende del tamaño de vuestra botella. El alto, el que vosotros queráis, yo lo voy a poner aquí, he medido 10 centímetros. A la pieza de cartulina que ya tenemos cortada vamos a redondearle dos de las esquinas que van a ir arriba, ¿vale? Porque luego esto va a rodear así la botella. En las dos esquinas de arriba marcamos y cortamos. Cogemos cualquier cosa que nos dé la parte redonda. Y lo mismo vamos a hacer en las dos de abajo, pero va a ser algo pequeñito. Así a ojo. Cortáis las dos a la vez para que os queden igual. Y ahora la vamos a forrar con la tela. Yo he escogido esta, que es tela de saco. Si vuestra tela os pasa lo mismo o es un poco transparente, la cartulina que cojáis que sea o blanca o de un color similar a vuestra tela.
y yo lo voy a hacer con cola blanca. Extendemos sobre la cartulina y vamos pegando. Toallita húmeda y frotamos por encima para retirar el exceso de cola y así que no se nos manche la tela. Vamos a cortar un sobrante de unos 2 centímetros. En las curvas haremos unos pequeños cortes. A cada uno de los lados voy a hacerle en este lateral de aquí y en este de aquí 3 orificios. Yo voy a utilizar esta herramienta que es la Crop-A-Dile, que es para hacer agujeros, y le voy a colocar estos eyelets u ojales en forma de estrella. Y para que nos queden a la misma altura, una vez ya tenemos un lado hecho, pasamos al otro y marcamos. Ahora le vamos a colocar una puntilla todo alrededor a esta pieza. Yo tengo esta que es en blanco, pero no me gusta para este trabajo, así que la voy a teñir. Cogemos un vaporizador con un poquito de agua y voy a colocarle pintura acrílica, una gotita en este tono carmín. Y para oscurecerlo, marrón chocolate. Y vamos a ir pulverizando toda la puntilla. Una vez ya se nos ha secado la puntilla, la vamos a ir pegando por la parte de dentro, todo alrededor. Y yo voy a utilizar silicona caliente. Lo siguiente que vamos a hacer van a ser estas dos piezas, van a ser nuestros colgadores. Y yo para ello utilizo cable de la luz y me quedo el interior, que es el cobre. Lo único que hay que hacer es quitarle la funda plástica que lo protege. Yo estoy utilizando cables de 1,5 milímetros de grosor. Vamos a cortar piezas de unos 20 centímetros y a unos 15 centímetros doblamos y formamos un ángulo recto. Aquí a 1,5 centímetros de la esquinita doblamos hacia abajo y formamos otro ángulo recto. Una vez lo tenemos así, cogemos unas tenacitas de estas que son redondas. Estas son las que se suelen utilizar en bisutería. Doblamos aquí en la puntita y sin perder la forma de este ángulo recto de aquí, vamos a hacer el colgador. Y ya está listo. Para hacer estos otros colgadores
esto va a ir así, mucho más sencillo. Cogemos un trocito de unos 5 o 6 centímetros y doblamos a la mitad. Una vez lo tenemos así, cogemos las tenazas y a 1 centímetro más o menos doblamos hacia arriba. Y a otro centímetro más o menos doblamos hacia abajo, otro ángulo recto. Y ya lo tenemos. Así vamos a hacer todas las que necesitemos. Vamos a colocar estos colgadores de aquí. Cogemos esta pieza y la colocamos más o menos en su sitio, donde queramos que vaya. Y vamos a ir marcando los puntos en donde queramos cada colgador. Un punzón y pasamos la tela y la cartulina. Cogemos un colgador y lo pasamos. Así, nos tiene que quedar así. Por fuera solamente se tiene que ver el primer ángulo recto que formamos, ¿vale? Y por dentro tiene que quedar así, las patitas ahí. Pues vamos a ir sujetándolas con un puntito de silicona caliente para que no se nos vaya moviendo. Así vamos a ir colocándolas todas. Y ahora cortamos cuadraditos de la misma cartulina que hemos utilizado para hacer esta pieza y vamos a pegárselo con silicona caliente encima de cada trocito de cobre. Así no dañaremos la botella. Y ahora ya la vamos a colocar en su sitio. Yo le voy a poner un puntito de silicona aquí, no le voy a poner en más partes. Y lo colocamos más o menos centrado. Y así, mientras le ponemos la cinta, la pieza no se nos mueve. Y para atarlo voy a utilizar esta cinta de raso en un color rojo. Y vamos a empezar a pasarlo por los ojales que le hicimos. Pues esta parte ya la tenemos hecha y ahora vamos a colocar estas otras piezas que hicimos. Un tapón de corcho y vamos a hacerle un agujero en el centro para pasarle estos alambres. Ahora, para ensanchar el agujero que le hemos hecho, pues cogemos una broca y vamos a ir dando vueltas y ensanchando el agujero. Y iremos midiendo hasta que quepan todos estos alambres, pero que quepan justito, que no tengan demasiado espacio. Ahora vamos a ir colocando todas las piezas. En la parte interior, con silicona caliente, vamos a sujetarlas. Aunque al hacerle el agujero justito, esto no se va a mover, pero por si acaso le colocamos silicona en la parte interior. Y a la parte del tapón, que es la que se va a ver, voy a pintarle con la misma pintura tiza en blanco roto que utilicé para pintar la botella. Como último detalle, a la boca de la botella la voy a rodear con el lazo rojo. Sujetamos el tapón con un poquito de silicona caliente y ya está listo. ¿Y qué os ha parecido esta idea? Una manera diferente para decorar una botella y que queda así de bonita y práctica. Un organizador de bisutería en donde tenemos a mano lo que solemos usar en nuestro día a día. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo en vuestras redes sociales.
Ya sabéis que es algo que me ayuda muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.